Bienvenidos a la hora de la biología. En el principio fue el RNA. El RNA estaba solo y era molde y enzima. Todas las cosas, DNA y proteínas, fueron hechas por él. Y dijo el RNA, haya proteína, y hubo proteína. Vio el RNA que la proteína era buena y la apartó para su provecho. Y llamó enzima a la proteína. Luego dijo, haya DNA, y hubo DNA. Vio el RNA que el DNA era bueno y lo apartó para su provecho, y llamó genoma al DNA. Hermanos, hoy nos hemos reunido en la hora de la biología para hablar del origen, y en el origen estuvo el RNA. Y será Lena el que nos hable de este origen del mundo del RNA, hablando del monstruo de Spiegelman. Pues sí, bueno, más o menos. Hoy os voy a hablar de un experimento que me parece muy bonito. O sea, es que esto es bastante subjetivo, la verdad. Y bueno, los miembros del podcast ya me diréis qué opináis. Pero primero quería poneros un poco en contexto. Voy a hablar de evolución. Y al igual que hay investigadores interesados en la evolución de formas complejas de vida, en el campo que estudia el origen de la vida hay varias teorías de cómo se formó la vida. La transición de entidades no vivas a entidades vivas. O sea, en cuanto a las teorías de cómo se formó la vida, pues tenemos la heterotrófica, la autotrófica, pero, o sea, la vida no se pudo formar de la nada. Tiene que haber una evolución que lleve de moléculas simples a otras más complejas, o sea, organizaciones más complejas. O sea, la célula más simple que puedas imaginar ya es complejísima. Los científicos tienen como estrategias desde arriba a abajo, o sea... Sí, o sea... top to the bottom, que está como Luca, que sería el último ancestro común y es hasta lo último que puedes estudiar teniendo en cuenta los organismos que están viviendo hasta ahora. Y después estaría la otra estrategia que es de abajo a arriba, bottom to top, que sería partiendo de química prebiótica, intentar ver cómo esa química puede haber evolucionado hacia cosas más complejas que formaban parte de las primeras entidades no vivas que dieron paso a formas de vida. Comentar que todo esto que está diciendo Lena ya lo comentamos un poco, rasgamos la superficie en el capítulo de la hora de biología temporada 1. Bueno, eso tenemos una temporada, así que esto es fliparme. Bueno, ya lo comentó Lena, lo comentamos Lena y yo en el capítulo de, creo que era Origen de la vida, mediante el estudio de Jasovtak de las precélulas que podían dividirse, que eran membranas lipídicas que por presión osmótica se dividían. Sí. Y que comentábamos esto de que hay dos... Sí, que eso también sería un estudio de química prebiótica. Y bueno, aunque los propios científicos no se ponen de acuerdo en la definición de vida, que eso también daría para otro capítulo, habría como varios sistemas que caracterizan a los seres vivos. Estaría la autorreplicación, el autoensamblaje, la autocatálisis, o sea, que pueden definir a seres vivos tal y como los conocemos. O sea, porque realmente solo tenemos un ejemplo de seres vivos y son los que tenemos en el planeta Tierra. Así que realmente hacer una definición de vida que pudiese abarcar otras formas de vida que no conocemos sería un poco complicado. Pero... Y luego también está la controversia de los virus, si son una forma de vida o si simplemente son entidades que evolucionan pero no están vivas porque realmente no pueden replicarse sin ayuda de otro organismo, o sea, no tienen metabolismo, por así decirlo. Y, o sea, muchas aproximaciones han investigado cómo las moléculas autorreplicativas han llegado a existir. O sea, esta sería una aproximación dentro de estos sistemas que caracterizarían a los seres vivos. Y es posible construir una especie de registro fósil de la evolución de moléculas desde, por ejemplo, ARNs más simples a ARNs más complejos. Que esto, por ejemplo, en el mundo del ARN, que es con el cual ha comenzado la explicación Pablo, que realmente tendríamos el problema de que actualmente la información genética se encuentra en el ADN y la mayoría de catálisis, o sea, de enzimas que conocemos son proteínas. Pero según estas teorías, en la antigüedad sería el ARN
el que llevaría a cabo estas dos funciones. La información y luego también tiene también propiedades de catálisis. Por ejemplo, en los ribosomas la función catalítica que se da en ellos está hecha por ARN. Has hecho un gran spoiler ahí, Elena. Watson y Crick propusieron el modelo de la doble hélice como lugar donde se almacenaba la información y la estructura del DNA. Y posteriormente Crick propuso el dogma central de la biología molecular, en el cual la información se encuentra almacenada en forma de ADN. Este tiene que pasar por un intermediario que sería el ARN para dar lugar a la proteína que sería la función. Sin embargo, cuando a partir de este dogma y de viendo esta estructura, este flujo de la información, quieres buscar el origen de la vida, te das cuenta que tienes la misma paradoja que fue antes el huevo o la gallina, que creo que Oriol nos hablará próximamente de él. En este caso, para hacer las proteínas necesitas ADN, pero para hacerle los ADN necesitas las proteínas, porque el ADN necesita una proteína que es la descarboxilasa, si no me equivoco, que no. Bueno, el ADN... necesita muchas proteínas. Sí, también todas las polimerasas. Sí, pero por ejemplo, principalmente porque para pasar de ribosa a desoxirribosa necesitas ahí Sí, necesitas enzimas para hacer estas reacciones. Sí. Y la mayoría de enzimas son proteínas. Entonces tenemos una de ¿qué fue antes? ¿Las proteínas? O sea, no, porque necesitamos el ADN. Pero ¿qué fue antes entonces? ¿El ADN? No, necesitamos las proteínas. Entonces se fueron a buscar a ver si había algo intermediario que pudiera tener ambas funciones, la de almacén de la información genética y tener alguna funcionalidad. Entonces ya algunos investigadores, no me acuerdo quién, vieron que en los ribosomas, las proteínas encargadas de hacer la síntesis de proteínas, quien tenía la capacidad catalítica, quien al final estaba sintetizando en enlace peptídico, era un ARN. Entonces, a partir de eso se le empezaron a llamar ribocimas. Y también hay algunos intrones que son autocatalíticos, que ellos mismos, sin la necesidad de ninguna proteína externa, tienen la capacidad catalítica de cortarse, de escindirse. Y también algunos virus, no me acuerdo, algunos fagos también presentan ribocimas, o sea, ARN con capacidad catalítico para alguno de sus pasos. Y a todo esto todo este conjunto de ARN con capacidad catalítica se le empezaron a denominar ribocimas. Y a partir de la existencia de ribocimas, los investigadores propusieron un mundo, el mundo del RNA, de un mundo inicial del origen de la vida, donde el ARN tendría este doble papel, el catalítico y el de almacén de la información. De alguna forma, estos ARN luego tendrían la capacidad de codificar proteínas, aparecerían las proteínas tendrían una función catalítica mucho mejor que el ARN, entonces se quedaría, justo ahí se quedó. Y estas proteínas pues evolucionarían, generarían una forma de modificar este ARN para hacer ADN, que es mucho más estable, porque el ARN al ser tan catalítico también es menos inestable, y se quedaría. Y por eso tenemos en este flujo de la información genética de ADN, ARN, proteínas, el intermediario que es el ARN, porque técnicamente no tiene sentido, es una ¿para qué? Mejor sería que directamente de DNA pasara a la proteína. También decir que los investigadores han encontrado secuencias simples que tienen capacidades de unión y de catálisis bastante robustas en cuanto al ARN, así que sí que es como factible que fuese la primera molécula que tuviese estas dos capacidades y que a partir de ahí se genera esta evolución de la replicación de moléculas a partir del ARN. Y se han hecho experimentos in vitro para seleccionar estas moléculas con estas capacidades a partir de otras moléculas sin las capacidades o con las capacidades más limitadas. Y en este contexto os quería hablar del monstruo de Spiegelman. Cuando este campo estaba comenzando, Spiegelman hizo este experimento. Él introdujo el genoma de ARN de un bacteriófago. O sea, un bacteriófago es un virus que infecta bacterias y, o sea, en concreto, este bacteriófago tiene un genoma que está compuesto de ARN y este genoma lo puso en una solución con la replicasa de ARN de este bacteriófago y con nucleótidos libres, bueno, y sales y tal. Y en este contexto el ARN comienza a replicarse.
Después de un rato, Spiegelman lo que hizo fue coger este ARN de la primera solución y lo pasó a otro tubo con solución fresca, o sea, nueva, con más replicasa y con más nucleótidos. Lo interesante aquí es que cada vez que pasaba el ARN de un tubo al siguiente con solución fresca, lo pasaba más rápido. O sea, los tiempos de incubación iban haciéndose más cortos. O sea, realmente tenemos una serie de tubos con la replicasa y con los nucleótidos, y en el primer tubo deja, por ejemplo, que se haga esta replicación 10 minutos, coge ARN, lo pasa al segundo tubo, espera 9 minutos, coge ARN, lo pasa al siguiente, espera 8 minutos y así sucesivamente. O sea, los tiempos de incubación cada vez son más cortos. Y las cadenas de ARN más cortas son capaces de replicarse más rápido. Así que el ARN iba haciéndose corto y más corto conforme la selección estaba favoreciendo la velocidad de replicado. O sea, aquí la presión selectiva, por así decirlo, sería el tiempo que está dejando de incubación en los tubos. Dejó que pasaran 74 generaciones, o sea, hay 74 veces en las que se ha transferido el ARN a un tubo nuevo, y la cadena original, o sea, el genoma original del bacteriófago eran 4.500 nucleótidos y después de 74 generaciones se encontró una molécula de solo 218 bases que era capaz de replicarse muy rápido en estas condiciones. Y esta molécula es la que conocemos como el monstruo de Spiegelman. En este caso, la secuencia de unión a las replicas había sido optimizada y esta misma secuencia también era óptima para liberarse de la replicasa. O sea, se llegaba a un compromiso. Y, de hecho, algunos colegas de su mismo laboratorio o gente que trabajaba con Spiegelman también comprobó que esta secuencia de 218 bases era justamente la que se unía en el bolsillo de la enzima de la replicasa. Y bueno, este experimento en realidad nos demuestra que la evolución, incluida la replicación, la variación y la selección natural, aunque en este caso no es una selección natural, es artificial, pero bueno, puede ocurrir en poblaciones de moléculas igual que ocurre en organismos, y realmente este proceso puede ocurrir en tubos de laboratorio, no es necesario que ocurra dentro de células. Y así nació el monstruo de Spiegelman. No, a ver, pero yo esto no lo llamaría demostrar que hay selección natural en moléculas. Porque no es que se hayan seleccionado porque esta clase de presión no es una presión natural. Ya sería una presión artificial, pero realmente está seleccionando moléculas. Selección artificial. Sí, bueno, sí. Y si cojo una molécula con pinzas y la pongo en otro sitio también, pero eso no puedes decir que sea selección natural, porque esos pasos no se pueden repetir en la naturaleza. Sí, no, no puedes cambiar el ambiente. O sea, en la naturaleza el ambiente, o sea, es cambiante, no lo controlas tú, pero realmente aquí en el laboratorio estás controlando tú el ambiente y estás consiguiendo que la molécula se adapte a ese proceso, o sea, que cambie y se seleccionen una molécula más corta, porque las moléculas largas no pueden replicarse. Sí, no supongo que es equivalente a la selección natural, pero un argumento bastante flojo. Bueno, pero bueno, sí. La gran importancia del monstruo de Spiegelman, de este experimento, es que abrió la puerta para que se hicieran los experimentos de SELECT, de selección de ribonucleótidos in silico o algo así, creo que se llamaba. Google nos lo va a decir. Vale, el experimento del monstruo de Spiegelman permitió abrió la puerta para que se aparecieran el conjunto de experimentos de SELECT, de Systematic Evolution of Ligand by Exponential Enrichment, SELEX, que al final lo que estabas permitiendo es que tú tienes un conjunto tienes una población aleatoria de ARNs, de secuencia aleatoria, y lo que vas a hacer es, mediante procesos de selección, ¿sí?, enriquecer la población en
proteínas que... O sea, no proteínas, en ARN que realizan una función. Por ejemplo, normalmente se utilizan para generación de aptámeros, que son ARNs con la capacidad de unión a un ligando. Por ejemplo, tú quieres conseguir una secuencia de ARN que se una a calcio. Entonces vas a tener primero una población aleatoria de ARNs que no tienen ninguna función y de alguna forma vas a ver cómo de buenos son que se unan a calcio, por ejemplo, con una columna de cromatografía. Entonces te vas a filtrar esa población en todas las que tienen algo de capacidad para unirse a calcio. Los seleccionas, luego estas las vas a poner a un proceso también de duplicarse con mucha copia. De variación, siempre se introduce alguna mutación. En este caso creo que hasta forzabas con algunas moléculas para que la replicasa pusiera más copias. O sea, más errores. Y luego esta nueva población que derivan de una población de la que ya tiene una pequeña capacidad de unirse al calcio, le vuelves a someter al mismo proceso. Entonces te quedas con la cara, se están uniendo mucho mejor que la anterior población al calcio. Esta la vuelves a poner en un proceso de de replicación con mutaciones y así hasta que obtienes una población que se une muy bien a calcio. Y esto, el ejemplo que ponían en los libros de texto y que nos propuso nuestro profesor cuando nos lo explicó era de: tú vas al centro comercial, coges a 200 personas al azar y les pones a tocar el violín. Entonces, de esas 200 personas habrá alguna que, pues que sí sabe tocar el violín porque ha ido al conservatorio y todo eso, entonces te quedas con esas 10 personas que sí que saben tocar el violín. Luego esas 10 es que ahora se me está poniendo muy chungo porque lo que yo pienso es que se vayan a ¿Cómo reproducir. ¿Cómo las replicas? Las cruzas entre ellas. No, luego decía que de esas personas, por ejemplo, si ibas a diferentes centros comerciales, tenías a 40, pues les hacías un curso de unos días de tocar el violín. Y de esas, como hay gente que ya sabe tocarlo bien, pues mejorarán esa técnica. Y luego a lo mejor hay una que no lo sabía tocar muy bien, pero se le da muy bien aprender y también de eso. Entonces, pues eso, vas reduciendo cada vez la población hasta que consigues el mejor violinista de Valencia simplemente por yendo a nuevo centro y eligiendo personas al azar. Claro. Pero Creo bueno, también... de selección in vitro. Sí. Creo que es más complicado el símil que entender el concepto. Sí, o sea, es más complicado entender el símil que el concepto. Sí. Bueno, en resumen sería que de una población que al azar, que está producida al azar, habrá algunos individuos, en este caso algunas moléculas, que tendrán una ligera capacidad de realizar la función que tú quieres. En este caso, si estamos hablando de aptámeros, pues de unirse a alguna molécula o algún ion o lo que sea. Por ejemplo, calcio. De estas que tienen una ligera función, las vas a seleccionar, las vas a replicar generando mutaciones para que haya más varianza. Luego de esta nueva población que ya deriva de una población anterior que ya tienes presente esta capacidad, habrá algunas que habrás mejorado la capacidad, como pensando en selección natural y en mutación y tal. Vas a hacer una nueva selección y de esta nueva población que ya sabe mejor hacer la función vas a volver a realizar un ciclo de replicación con mutación y de selección hasta que vas a obtener una molécula óptima para realizar la función que tú quieres. En este caso, por ejemplo, los aptámeros, que son estos ARNs con capacidad de unión que se producen mediante experimentos de Select, se están empleando ahora en clínica para la detección de moléculas de exosomas y de proteínas para hacer algún tipo de diagnóstico rápido de cáncer o de, más que diagnóstico, diagnóstico. Y lo más interesante es que para esta misión de Marte no, porque no ha sido seleccionada creo que para la misión Discovery que no me acuerdo cómo se llama ahora el rover, pero sí que se ha propuesto y que se ha probado y que a lo mejor seguramente para la próxima misión sí, un conjunto es un chip, o sea, para la búsqueda de vida en Marte se ha desarrollado un chip que presenta anticuerpos y aptámeros para la detección de posibles biomarcadores y biomoléculas en Marte. Se ha estado probando a lo largo de todas las diferentes campos similares a Marte que hay en España, como por ejemplo Río Tinto, la Antártida y tal. ¿La Antártida está en España? ¿La Antártida y Marte? Bueno. No, o sea, para Venus. Para Venus no, para Europa o Titán, que son mundos helados. Okay. Y sí que se ha visto que puedes detectar vida con esos chips. Que sí, ya en este caso es de
Pero si la vida no... Seguramente si hay vida no tenga que haber presentado la misma evolución, pero lo que esperan estos investigadores es que sí que tengan la presencia en moléculas complejas, como azúcares complejos o proteínas complejas, o sea, no una cadena de 1 o 2 aminoácidos, sino de varios daltons, kilodaltons, no sé. Y entonces lo están realizando mediante anticuerpos y aptámeros, que reconocen una Sí, gran variedad de moléculas complejas. en Marte, si hay vida, será parecida a la Tierra, simplemente porque pues las sustancias que hay en Marte son parecidas a las de la Tierra. En Júpiter, pues no tanto, supongo. Pero bueno, Europa, no sé exactamente de dónde salió. Yo tampoco. Mi problema Porque sí con esto salió... es que también es una versión como simplista de lo que realmente pasa, porque te ayuda a detectar, pero por ejemplo, en un ambiente también hay muchas interacciones proteína-proteína y estudiando esto te vas a centrar en una interacción simplemente. Pero si seleccionas... ¿Estás hablando de los experimentos SELEC y del monstruo de Spiegelman o de detectar vida en Marte? Del Spiegelman. Yo he vuelto atrás. Porque también comentaste lo de cáncer y todo eso, pero desde mi punto de vista ya biológicamente, ya la naturaleza ha seleccionado esa proteína para que sea lo más eficaz y corta posible, porque a ella también no le cuesta energía hacerlo. Entonces, si tú artificialmente digamos, la optimizas en el sentido de que la corta, pero a lo mejor es que estás interrumpiendo otras interacciones proteína-proteína o algo similar. No sé, a lo mejor me estoy equivocando y entendí todo el concepto. Sí, eso está claro. Lo que decían ellos es que se puede hacer una selección. No es que la estés haciendo mejor, simplemente le estás haciendo que esté más adaptada a estas condiciones. Porque en estas condiciones cualquier otra cosa que no sea replicarse no importa. Lo que no sé es... A ver, lo que sí que hace que sea parecido a la selección natural es el hecho de que haya mutaciones. Pero dudo que la tasa de mutación sea suficiente como para observar un cambio de un 95% en tamaño de nucleótidos en solo 74 generaciones. ¿No hablas tú, Lena? No sé, es que realmente sí, en las últimas generaciones el tiempo de replicación es muy corto, realmente lo que le va a dar, o sea, a las moléculas a las que les va a dar tiempo a replicarse va a ser a muy pocas, así que realmente ahí tienes un cuello de botella bastante importante. Es que yo lo que creo es que es eso, que la misma presión selectiva es lo que está haciendo que muten. Ya, sí. Porque al acortar el tiempo en el que se pueden replicar, estás haciendo que que las moléculas sean más cortas y pues eso, que eso no es exactamente igual que la selección natural. A ver, piensa que aquí... A no ser que te estés adaptando a radioactividad. No, a ver, sería una selección artificial, o sea, en ningún momento es como la selección natural, por así decirlo, pero realmente sí que estás viendo que hay un proceso de replicación y variación in vitro, en laboratorio. O sea, realmente sí que muestra que estas moléculas pueden evolucionar de alguna manera y pueden adaptarse a distintos ambientes si dejas, pues eso, pasarlo así de generación en generación. Realmente de una a otra no vas a conseguir un cambio enorme, pero si las vas adaptando así poco a poco, realmente sí que se han visto cambios. En este caso sí que hay una presencia de evolución, o sea, la selección, la presión selectiva es de que tienes que reproducirte muy rápido, o sea, tu tiempo de replicación tiene que ser mínimo. En este caso lo que está pasando en este proceso evolutivo es que no estás teniendo mutaciones puntuales, en este caso lo que vas a tener son delecciones, o sea, lo único que te interesa, que es lo que se ve luego al final del experimento, es que haya una secuencia de unión al ribosoma y una secuencia de liberación del ribosoma. Estas dos... La replicasa. La replicasa. Perdona. Vale, en este caso lo único que te importa es que haya una secuencia de unión de la replicasa y una secuencia de liberación de replicasa. Estas son las únicas secuencias que para este mundo que copíate muy rápido importan. Todo demás es basura. Así que de generación en generación, por azar seguramente va a haber moléculas que no es el ribosoma, la replicasa haga algún salto, algún slicing o que se va a saltar directamente fragmentos muy grandes de la información que tenía esa primera secuencia, que como no te importa, pues mejor que se vayan porque vas a ir más rápido. Y luego a nivel de mutaciones puntuales creo que sí que se vio que se había
perfeccionado, o sea, se había mejorado la secuencia de unión y la secuencia de liberación para que fuera una unión muy rápida y una liberación muy rápida. Y lo que Eso sí que creo yo, eso sí que se puede considerar una imitación de la selección natural. Si mutó para unirse mejor y liberarse mejor, eso sí que se puede considerar, creo yo. Pero lo otro yo no lo consideraría una selección natural porque lo que estás haciendo es eso, estás borrando las que no estás seleccionando positivamente estás borrando las otras. No, sí que estás seleccionando positivamente. Estás seleccionando positivamente las que se replican rápido. Y dentro de las que se replican dentro de las que se replican rápido, porque ya tendrán todos un tamaño muy similar, también habrá algunas que sean mejores. Entonces sí, hay una selección, hay una evolución. Sí, eso sí. Si se vio que había mutaciones que hacían que se uniera más rápido y se librara más rápido, eso sí que y luego, me parece. Pero lo otro es flojo. Luego también lo gracioso del experimento es que una vez se terminó estos ciclos, 74 ciclos de copia y tal y selección, estas nuevas secuencias intentaron poner un cultivo de bacterias y vieron que no tenían capacidad de infección. No me jodas, ¿en serio? O sea, si solamente tienes una molécula con la secuencia de unión de la replicase y la secuencia de liberación, era obvio que no iban a poder replicarse. Entonces, bueno, pero esto era como un ejemplo de que dependiendo de la precisión selectiva que sufra una molécula, va a evolucionar en un sentido u otro. Si tu presión selectiva es ser un agente infeccioso, vas a tener que tener muy optimizados estos procesos de introducción dentro de la bacteria, copiarse y lisis. Pero si tu presión selectiva únicamente es la de copiarte muy rápido, vas a eliminar todo lo que no te haga falta y te vas a quedar únicamente con lo aquello esencial para copiarte muy rápido, que al final era eso, la secuencia de unión y la secuencia de liberación. O sea, que también es eso, como con los perretes, que en este caso los perretes eran lobos, que eran fieros, que te podían matar, y la presión artificial de los humanos han hecho que sea un chihuahua, que es un perro, o sea, que es una rata grande. Bueno, ya tiene mala polla. Decir que no es fiero un chihuahua. Ya, pero es fiero, o sea, si a ti te viene, es lo que tú decías, si tú tienes un pastor alemán y de golpe se va a la pinta e intenta saltar a yugular, estás muerto. Sí, básicamente. Si lo hace un chihuahua, le das una patada y vuela. Y ahí hay una nueva evolución, un chihuahua volador. Desde este podcast no fomentamos el maltrato animal. Sí, importante. Más adelante en este podcast hablaremos de la evolución de los perretes, aunque Noemí ya tuvo un capítulo que habló de la selección artificial de los perretes y que en resumen dijo que todos los perretes actuales derivan de se generaron hace menos de 100 años. Hace aproximadamente 100 años. Casi todos los linajes de perros actuales. Sí, supongo que antes los humanos no estaban tan económicamente florecientes como para pensar en hacer razas de perros. Supongo que no estaban tan aburridos porque estaban pensando más en comer y en sobrevivir que en hacer gilipolleces con los perros. Pero sí. Había cosas básicas, tenían las razas pastoras y cosas así, pero no tenían nada como los packs y cosas así ahora que son razas que existen solamente por la estética. Exacto. Para empezar, el perro salchicha debería estar muerto. No, si son súper monos. Evolutivamente hablando, he dicho. Vale, evolutivamente hablando sí, pero son súper graciosos andando. Yo quiero un perro salchicha. Evolutivamente hablando... ¿Habéis visto alguna vez la calavera de un pack de esos, de los que tienen los ojos saltones y todo eso? No. Pues parece que les hayan pegado una paliza. Joder. Busca la calavera, es horrible. Luego la envías por el WhatsApp. Sí, a ver si la encuentro. Pero eso también es como las flores estas, se están haciendo flores transgénicas que la gente paga un pastón por tener una flor rosa azul o cosas así. Así que podríamos hablar de la selección artificial de flores que hará menos de 30 años. Hombre, eso tampoco. Porque había... Pues eso sí que... Pero porque era un hobby de ricos, así que sí que tenían el dinero para hacerlo.
Sí, pero no con transgénicos. O sea, sería... No, no con Simplemente transgénicos, seleccionando obviamente, pero la variedades. selección artificial y todo eso. Sí, eso sí. Bueno, Elena, decías que iba a ser solamente 15 minutos y llevamos 35 minutos. Bueno, pues va a salir un capítulo decente. Mejor. Sí, hemos publicado imagina. capítulos. El de Noemí de Asterix y Obelix creo que tenía... Alargándolo todo lo posible que pude, creo que duraba 10 minutos. Sí. Sí, yo edité uno que lo que hablábamos del artículo en sí era 15 minutos, lo que pasa es que nos íbamos un montón por las ramas. ¿Se imaginan en el siglo XIX contratar a un Mendel para que te haga una rosa azul? Los genios. Bueno, a ver, sería más interesante que Guisam. Supongo que ya lo hacían, o sea... Mm. Aunque no tuvieran conocimientos de genética y de todo eso, sí que sabían que si dabas esto con esto te daba esto. Así que supongo que sí que sabrían cómo, al menos cómo proceder para conseguirlo. O sea, todas las especies actuales que tenemos a la hora de la agricultura son transgénicas. No son No, transgénicos. No son sí, la transgénicas. mayoría, sí. Génicos, son manipulación genética. Sí, Tal cual. es que Han la sido- mierda esta de la definición de transgénicos dependiendo de la Unión Europea o dependiendo de dónde lo mires, que sí se refieren a manipulación aunque no hayas introducido genes exógenos. Bueno, que sí, que todas las especies actuales que utilizamos para la agricultura son manipuladas genéticamente. No transgénicos, pero sí mediante selección y tal. Y bueno, también tenemos que comentar que, quiero hablar este paper en algún momento, que han visto que los injertos, que es poner, yo que sé, un trozo de limón en un naranjo, por ejemplo, que cuando generas un injerto en una planta sí que hay flujo génico entre ambos injertos. Que eso yo lo flipo bastante, o sea... Así que sí que tendríamos que verlo. Transferencia horizontal de... Tal cual, es transferencia En horizontal de plantas es genes. relativamente común. Sí. En plantas es relativamente común. La normal no es directa, la normal es a través de bacterias. También Pero eso plantas es lo que iba a decir, que justo en los microbiomas te está viendo qué pasa, o sea que podría ser un capítulo para Sam. Si vuelve algún día. Si sobrevive. Desde la hora de biología queremos enviar un mensaje a Samuel Piquer Esteban. Por favor, Un mensaje. vuelve, tu familia te echa de menos. No creo que vaya a escuchar el capítulo. Ya, pero bueno, igual se lo decimos, escucha esto. Este minuto en concreto me mandamos incluso... Ya que Oriol y yo estamos transformando este podcast en la hora de la biología gastronómica, también podríamos hablar... Bueno, más por yo que ejemplo- tú. Sí, dame tiempo. También podríamos, también en este caso, de cómo hemos pasado del mundo del ARN a manipulación genética de plantas. No sé. Bueno, Estábamos hablando de los perros. Selección artificial. ya que estamos, pues bueno, continuamos. Que también estaría interesante comentar que estamos ingiriendo algunos transgénicos naturales, como es la batata, Sí, el boniato. la patata roja, el boniato, que es una especie de patata que ¿cuál es el hongo o la bacteria esta que tiene capacidad de insertar genes? No. ¿Cómo se llamaba? Sé cuál dices, pero no me acuerdo. Noemí, ¿te Es acuerdas? una Tú bacteria, eres la sí. biotecnóloga. Agrobacterium, que es la que se utiliza para... Bueno, vale. agrobacterium. Pues eso, Sí. que se ha visto que de forma natural Agrobacterium pasó un gen de... ¿De qué era? ¿De zanahoria o algo así? A la patata y de ahí su color naranja. Creo que eso te lo estás inventando. No, lo dimos en clase. La patata es un transgénico natural. La No, batata, no, o sea... vimos un artículo, pero lo de la zanahoria te lo estás No, pero inventando. Sí, pero la no me acuerdo. patata Porque no ese es es de los- patata. No, o sea... No No es. Sí, no es ni de la familia. A juraría ver, que de sí. la familia debe ser. De la familia No debe queremos ser, dar pero información. justamente está en... No, No sé. la patata solo solanácea porque lo sé porque hice un capítulo sobre la solanácea, sobre el veneno que tienen. Y la patata es hipnomoea. Es un A ver, género completamente distinto. No es patata, pero en el ancestro de la patata hubo un evento de transferencia horizontal con el Agrobacterium, pero no viene de la zanahoria, o sea, esto pasó, no sé de dónde es originaria la batata, no sé, creo que es de Sudamérica. Ya puede ser ancestro antiguo. No, pero que yo no estoy diciendo Porque que esté en la patata, o sea, es un ancestro de la batata.
O sea, del propio... Sí, que del ancestro de la patata. Sí, había pensado, vale, sí. Aquí está, los boniatos son transgénicos naturales. Dame un momento. Me encanta la frase tipo transgénico natural o cosas naturales. Es en plan. Es O sea, básicamente porque en utiliza el un mismo paper, mecanismo que utilizamos nosotros. sí, en un paper es la agroalimentación. patata dulce, que es de hace 8.000 años en África. En África. Joder. Sí, biosecuencias genéticas de Agrobacterium dentro de ese. Y si en algún momento lo dice ya. Joder. O sea, el ADN de Agrobacterium habría llegado de forma natural a través de transferencia horizontal y quedó ahí fijado. Están implicados en la síntesis de toxinas, de hormonas vegetales, en la estimulación de crecimiento de las raíces y de tubérculos. Pues nada, me leeré el paper en profundidad, pero bueno, que sé que hace 8.000 años hubo una transferencia horizontal causada por Agrobacterium en los moniatos. Eso puede ser, pero que no viene de la patata. Eso te lo sé, te lo puedo decir. Vale. Pues pido A no ser que perdón. fuera hace 40 millones de años. Es que Porque yo no creo que son era ni eso, de pero la misma familia. lo comentaron de forma en biología vegetal en la carrera, pero ya sabéis que somos bioquímicos y las cosas de Noemí y Biotech no nos gustan. Estoy intentando mirar a ver qué familias están relacionadas con la batata. En fin, ¿volvemos al tema origen de la vida o damos por finalizado el capítulo? No sé, ¿tienes algo más que decir, Lena? No. No sé si queréis decir vosotros algo. Si no, finalizamos aquí. Es que nos hemos desviado bastante ahora para retomar los experimentos Ya. de Selex y No, da tal. igual. Bueno, ya los he explicado bastante. Mm. Lo de los experimentos de Selex. Y no tenemos un capítulo de origen de la vida o algo así. El único capítulo que tenemos de origen de la vida es el de que Elena habla de cómo se puede haber una selección natural entre diferentes vesículas de lípidos y que tienen la capacidad de dividirse. Ujú. Y que, por ejemplo, se ha visto que si tienes lípidos, o sea, membranas lipídicas, que en su interior hay ARN replicándose, este genera una presión selectiva que favorece que... una presión osmótica. Una presión osmótica que hace que las vesículas lipídicas puedan robar lípidos de otras vesículas con menos presión osmótica. Sí. Y que esta sería y que se agranden y que una vez se agrandan pues también pueden al final extinguirse y replicarse, o sea, y seguir creciendo la población. Y que esto daría, por ejemplo, una primera selección natural por obtener, como estamos hablando ahora, del monstruo de Spiegelman, secuencias muy optimizadas en replicarse para generar una mayor presión osmótica. Bueno, sí, realmente si quieren saber más de ese capítulo que vayan a escucharlo. ¿Te imaginas Vamos a esto en repetirlo. Twitch? O sea, la gente es un blow mind. O sea, nosotros la edición nos salva la vida, que lo hacemos. Yo creo que realmente la vida es bastante determinista, por así decirlo. A ver, solo tenemos el ejemplo de la Tierra, pero realmente apareció muy, muy temprano. Yo creo que si se dan las condiciones necesarias, realmente es muy determinista que aparezca vida. No me parece nada azaroso. También se han visto ese tipo de... Vida. Depende de lo que sí. como lo definas, sí. Sí, pero También, cosas complejas. Sí, pero también se ha visto, por ejemplo, que para el origen de la vida en la Tierra, o sea, yo también pienso como tú, que es muy determinista, que si hay las condiciones óptimas seguramente va a evolucionar hacia una química orgánica compleja, no hablamos de vida, o sea, una química prebiótica compleja. Ya, pero eso realmente, si se crea una química compleja, luego ya el paso de crear vida yo creo que es bastante, o sea, como que está bastante optimizado si las condiciones son buenas, no sé. Sí, pero en este caso lo que me refería que sí que han visto que el bombardeo de meteoritos, meteoros y cometas sobre el planeta Tierra fue fundamental para algunas especies químicas que no eran muy comunes en la Tierra, como algunos aminoácidos y tal, que son más sencillos que se generen con la química de Michaelis-Menten. No, Michaelis-Menten es la constante de Michaelis. De Munchen, los meteoritos tipo Munchen que tienen la química esta de producción de compuestos orgánicos y que
Miula, o sea, de... Sí, se han visto compuestos O orgánicos Parimula, sí, pero que... en meteoritos. Sí, se ha visto. Y pero luego que... también el agua que tenemos en la Tierra viene de meteoritos. Eso dicen de tipo condritas. Pero lo que me refería es que en estos meteoritos son indispensables para algunos elementos químicos que no son muy comunes en una química prebiótica de la Tierra, de lo que se pensaba que se puede producir en la Tierra, y que han sido indispensables para el origen de la vida. Así que igual hasta cierto punto sí que tiene un punto de azar, que seguramente tendrá un punto de azar, pero sí, yo también pienso que sea determinista. Ya. Y luego también lo de, bueno, y antes del bombardeo de meteoritos tampoco puedes saber si se produjo algo de vida o de química compleja, porque los meteoritos lo destruyeron todo, básicamente. Luego también comentar que, bueno, como dato interesante, que igual lo podemos comentar en otro podcast que hablemos más de origen de la vida, de que una de las preguntas que tienen los biólogos es que, si no me equivoco, todos los nucleótidos que tenemos en nuestro genoma son del tipo D. ¿Sí? Los azúcares, la D-ribosa. Sí. Y que todos los aminoácidos son del tipo L. Y que no se sabe muy bien por qué. Y sí que se ha visto un poco se ha visto. En los análisis que han hecho de presencia de aminoácidos y tal, en los meteoritos y tal de tipo condrita, si no me equivoco normalmente si lo generas por una química normal, es una mezcla racémica que ambos isómeros tienen que encontrarse en la misma cantidad, 50 por 50, pero que se ha visto que en algunos meteoritos hay algún tipo de selección y que los aminoácidos de la forma L se encuentran un poco más abundantes que los de la forma D. Así que esto podía explicar un poco de que si había un montón de bombardeos y había este sesgo, pues que hubiese más cantidad de tipo L para generar las proteínas y tal. Es curioso. Sí, en el caso de eso, yo lo que leí es que estaban relacionados, que lo que no sabían es cuál era, pues lo que fue antes el huevo o la gallina, porque los aminoácidos de forma L, las proteínas formadas con aminoácidos L interaccionaban mejor con el ADN con ribosa D. Que de la otra manera también interaccionaba, pero que le costaba más interaccionar. Bueno. Es lo que leí yo. Pues igual simplemente estaba favorecida esta coevolución sí. de ribosa. Si ya hay más de un tipo, luego se fijaría la otra, supongo, sí. Sería un evento congelado. Y al aumentar la otra, aumenta el primero y haces un ciclo de retroalimentación. Bueno, pues yo creo que con esto podemos acabar el capítulo de hoy. Además, Noemí nos ha abandonado ya, así que esperamos que nos haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario, o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.